Medio largo el verso. Buenas. No me apuren si me quieren sacar bueno, dijo uno. Pero es que este momento estoy esperando que lleguen todos. La Plata está muy entretenido ahí charlando. Venado Tuerto no llegó todavía. ¿Paraná hay alguien? Sí, hay algunos, no veo bien, pero hay algunos en Paraná. San Francisco, buenas tardes. La Rioja, ¿cómo les va? Hoy están los de La Rioja, qué bárbaro. Los andábamos extrañando. ¿Qué pasó? Eventos en la facultad, buenas tardes. Habían algunos eventos que nos hacía imposible asistir. Bueno, bienvenidos, espero que hayan podido entender. Si no, cualquier duda que tengan, hemos puesto un bloque de foros, de consultas, y hemos largado 3 hilos o 4, ¿sí? Fíjense, ahí les voy a mostrar en la pantalla. Hemos participado de los foros, profe. Bien, sí, estoy feliz con el foro, realmente muy, muy bien. Acá en los foros de consulta hay un bloque de foros de consulta y cuando entran al foro de consultas hay 3 hilos o 3 temas de discusión, ¿sí? Estos 3 temas de discusión es para que ustedes, si tienen dudas con las consultas por actividades o tareas dadas en clase, entran a la primera pregunta. Si son consultas generales sobre cualquier tema del curso, lo pueden hacer en consultas generales y en el trabajo, si son dudas sobre el desarrollo del trabajo práctico número 1, entran a la pregunta o al tema de taller de gestión, trabajo práctico número 1. Así nos podemos ir ubicando, digamos, en qué es lo que están preguntando, ¿sí? Así que esto hemos hecho para que ustedes vayan preguntando, así que La Rioja, cualquier duda que tengan, y cualquiera de ustedes, pero digo por La Rioja que ha tenido problemas para asistir en estas últimas clases, cuando ven, digamos, los temas, lo pueden preguntar todo lo que quieran. No estoy diciendo que nosotros sepamos responder, pero bueno, algo le vamos a responder, digamos. Bueno, muchísimas gracias, profe. Bueno, listo. Otra cuestión que hoy vamos a trabajar en la primera parte es algunas consultas sobre el trabajo práctico, ¿sí? Desde ayer está disponible el trabajo práctico. El foro creo que ya está cerrado, yo lo había puesto para que se cierre el 26, así que el foro ya se cerró. No lo reabro porque vienen otras actividades y nosotros no lo vamos a poder seguir. Hasta ahora nuestra participación fue muy activa junto con ustedes, mirando sus respuestas, participando en algunas preguntas o con algunas preguntas respecto a, digamos, a las participaciones. Les vuelvo a repetir, estoy muy contento con el trabajo en el foro. Han tenido una participación excelente. Con mucho contenido. Estoy seguro que si lo dejáramos abierto seguiríamos trabajando y podríamos ya empezar a repreguntar sobre cuestiones más específicas, pero creo que este foro nos ha permitido un poco repensarnos, vernos como organización en general y en particular en cada regional,
Y esto creo que es lo que tiene que, digamos, permitirnos un foro de este tipo, de participación, en donde lo que se produce es un debate, digamos, que no es sincrónico, es asincrónico, pero es como si fuera una charla entre todos los que estamos en el curso. La verdad, les vuelvo a agradecer la participación, me pareció de un nivel muy, muy bueno. Seguramente habrá un par de foros más, y espero que puedan tener el mismo tiempo para participar que el que han tenido en este. Riquísimas las participaciones, hay, digamos, para obtener mucho. Lo que vamos a hacer con ese foro, para que ustedes lo puedan tener completo, lo vamos a descargar en un PDF y ustedes, si quieren repasar alguna participación o buscar algún tema en particular que hayan leído en el foro y que les interese verlo nuevamente, lo van a poder hacer en ese PDF. En lugar del foro abierto, debajo del foro que ya está cerrado, les va a aparecer un archivo PDF con todas las participaciones del foro. Bueno, en cuanto a dato, información y conocimiento, hoy ya terminamos el otro día el tema. No sé si hay consultas respecto a estos tres conceptos: dato, información y conocimiento, y cómo desde un dato obtengo información y cómo con datos e información formo o construyo conocimiento, ¿sí? Si hay alguna duda, pueden preguntar ahora, y lo que vamos a ver son las consignas del trabajo práctico para que ustedes lo resuelvan, ¿sí? ¿Lo han leído el trabajo práctico? ¿Lo han visto? ¿Sí? ¿No? Levanten la mano los que lo vieron. La Plata, sí. Hay un grillo por ahí justo. En La Rioja, ahí me muestran que lo imprimieron. Espero que lo hayan podido, aunque sea, ojear un poquito como para ver de qué se trata. ¿Alguno más? ¿Ninguno más lo vio? Adrián de Reconquista ha levantado la mano. ¿En Reconquista Adrián está en el aula o está fuera del aula? Adrián está en la plataforma Adobe, pero sí, nosotros sí lo vimos el trabajo práctico ayer. Ah, bien. Ahí le vamos a responder. ¿Lo habilitás vos? ¿Le habilitás el micrófono? Ah, bueno, Adrián, ya tenés el micrófono habilitado, así que si querés participar. No, estaba el trabajo práctico abierto. Ah, bien. No, acá quería leer las consignas que tenías ahí. Bueno, ¿cómo? Bueno, esperen porque tenemos la participación de Adrián. En general estamos tratando de... Pero no sé dónde está el aula del Adobe Connect. Ah, no, tenés que ir... No, pero no es ahí, porque esas son las conexiones. Ahí. Lo vi al práctico, por eso levantó la mano. Ah, bien. Y hay una chica, Janina, también. ¿Y dónde la viste? Ahí están escribiendo que le chat abajo. Ah, lo vi al práctico, acá está. Bien. Bueno, Adrián vio al práctico y Janina no sé qué dice. Bueno. También dice que lo vio. Muy bien. Bueno. Vamos a... Sí.
En este trabajo práctico lo que intentamos es identificar datos relacionados con las actividades que ustedes realizan en su facultad regional. Estos datos obviamente los van a poner en una planilla, después vamos a ver el PDF del trabajo práctico. Una vez que se los identificaron, tienen que decir o pensar o trabajar qué formas de procesamiento pueden darle a estos datos para convertirlos en información más útil todavía o en información útil para mejorar las actividades o para alcanzar un conocimiento que hasta ahora a lo mejor no tenían sobre esas actividades en cuanto a los resultados. Las pautas de entrega es que las entregas asociadas a este trabajo práctico se van a realizar exclusivamente por medio de la tarea Trabajo Práctico 1, Datos e Información, creada para tal fin, que es esta que está acá, ¿sí? Que dice Trabajo Práctico 1, Datos e Información. ¿Sí? Esta es la tarea. La tarea es la que está, no sé dónde está. Esta de acá. Todo esto es, claro. ¿En dónde? Pero ¿en dónde es que acá está. Sí. Bueno. Lo que pasa es que lo está viendo. Toda la tarea tiene todo esto. Bueno, la entrega, acá falta uno, la realizará solo uno de los integrantes del grupo, indicando claramente el nombre completo y correo electrónico de cada uno de los integrantes del grupo. El correo electrónico es el que usan en la plataforma. ¿Por qué les digo esto? Porque hay veces que el correo electrónico dice algo de la persona, pero no precisamente quién es. Qué sé yo, por ahí hay correos electrónicos que dicen el rey del mambo y uno al rey del mambo le puede pensar que baila muy bien, pero yo no lo puedo identificar al rey del mambo @hotmail.com con ninguno de los alumnos que tengo en la plataforma. Y si además ese correo no es el que subió a la plataforma, estamos muertos. Si nosotros no podemos identificar al alumno que participa en la entrega, ese alumno no va a tener calificación. ¿Sí? Ya me pasó en la otra materia que yo tenía que andar rastreando a ver dónde estaba el alumno porque tenía otro correo, no tenía el nombre igual que el nombre con el cual me mandaba la participación, así que yo les pido que sean muy prolijos en esto porque después, al final del cursado, no van a tener la nota si no son prolijos con respecto a la entrega. Lo único que pedimos son 126 alumnos en todas las unidades académicas, por lo tanto, para nosotros que sean prolijos en la entrega es fundamental para poder saber quién entregó, quién no y a quiénes los tenemos que calificar. Entonces, para entregarlo el trabajo práctico número 1, ¿sí? Dice exactamente lo mismo. El paso 1 es identificar y clasificar datos. Cada grupo de trabajo deberá identificar al menos 15 datos que se utilicen o se puedan utilizar en su lugar de trabajo y caracterizar cada uno con el siguiente cuadro. Nombre del dato, ¿sí? Cualquiera, el que se les ocurra, digamos, en cuanto a que sea el nombre del dato, el tipo de dato, ¿no? En cuanto a decir, bueno, fecha de entrega, cantidad de hojas utilizadas, etcétera. El nombre puede ser cualquier. Tipo numérico, alfabético, ¿sí? Alfanumérico, digamos, si tiene un dato, pero en general creo que con numérico y alfabético es suficiente. Si es cualitativo o cuantitativo, ¿sí? El objeto o hecho relacionado, o sea, ¿a qué está relacionado este dato? Ahí puede ser una redacción, decir, bueno, este dato surge de contabilizar tal y tal o tal cosa, contar tal y tal otra cosa, etcétera.
o, por ejemplo, clasificar, el dato es una clasificación, o el dato es una evaluación, si dicen que es un dato cualitativo y es grado de completitud o de grado de corrección de entrega o lo que sea, puede ser que ustedes también lo tienen que comentar acá. Y si tiene un medio de almacenamiento. El medio de almacenamiento puede ser papel, papel decir cuaderno, carpeta, etcétera, carpeta, papel, obviamente, bibliorato, CD, disco rígido, o la nube o cualquier otro medio de almacenamiento que ustedes propongan o tengan para este dato. Es decir, que cuántos cuadritos, cada entrega, cuántos cuadros de estos va a tener. Como mínimo, obviamente, 15 cuadritos como esto. O sea, es un cuadro de estos por cada dato. Y pide 15 datos, por lo tanto, la entrega debe contener 15 cuadros como esto, ¿sí? Luego van a tener que proponer posibles conversiones. Recuerdan, o si no repasan, no sé por qué agarré yo el bochín siendo que vos diste. Bueno. Seguí, entonces acá van a tener que proponer conversiones de datos que ahora Iván les explica. Bueno, ahora que Carlos me devolvió el micrófono, hoy es el día del teatro, yo creo que por eso, el Día Mundial del Teatro, creo que Carlos se sintió así un poco actor y siguió histriónico y agarró él el micrófono. Pero bueno, el segundo paso es tomar esos 15 cuadritos y ver de qué forma pueden tomar esos datos y transformarlos en información que sea útil. ¿Por qué me refiero? O sea, ¿a qué me refiero, mejor dicho, con qué transformaciones hay? Bueno, ustedes pueden consultar la presentación relacionada con datos, información y conocimiento para ver cuáles eran los tipos de transformaciones que pueden sufrir los datos. Cálculos, por ejemplo, un promedio, un conteo, una categorización, agregación, etcétera, para poder transformar esos datos en información útil para el área de trabajo. ¿Por qué remarco esto? Porque es algo que ustedes deberían tener en cuenta a la hora de elegir los datos que van a utilizar para llenar esos cuadritos, para elegir esos 15 datos. Es algo que deberían tener en cuenta. Si ustedes recuerdan en la última parte de la presentación de la clase, en donde se hablaba de estos temas, una de las cosas que dijimos es que había que tener en cuenta, antes de realizar un proceso, antes de realizar algo, qué información, qué datos necesitábamos para hacer el trabajo. Bueno, este es un trabajo que requiere información. Así que tengan un poco de cuidado a la hora de elegir los datos, porque deberían ser transformables en información útil para el área de trabajo en la que ustedes trabajan. Y después, una vez que realizamos eso, deberían proponer áreas en donde otras áreas de trabajo distintas a la que ustedes están trabajando, distintas al área en la que ustedes realizaron todo este trabajo, los pasos 1 y 2, para qué áreas, se podrían ver beneficiadas con la información que ustedes están juntando, con la información que ustedes generaron, qué otras áreas se podrían ver beneficiadas. Por ejemplo, si están en el área de mantenimiento y eligen la cantidad de focos que se utilizan por mes, ¿qué otro área de la facultad se podría ver beneficiada con esa información? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, el área como es el área que realiza los presupuestos. ¿Sí? Cada una debería tener un nombre más o menos parecido, pero
el área, no me acuerdo ahora el área acá en la facultad, ¿cómo se llama? No, para la que hace los presupuestos, nunca me acuerdo. Compra, planeamiento. Sí, compras, planeamiento, exacto, compras. No me podía acordar, hoy venimos los dos mal hoy. Digamos, ese es un ejemplo, ustedes deberán adaptar el paso 3 a la información que ustedes generaron, ¿sí? O sea que básicamente ese sería el trabajo práctico número 1 del taller de gestión. Como dijo Carlos, ¿alguna duda? No. Como dijo Carlos, ustedes deberían generar un documento, ¿sí? Puede ser Word, puede ser PDF, puede ser LibreOffice, el formato que ustedes, digamos, se sientan cómodos para trabajar, generan en ese documento, guardan todos los pasos y uno solo del grupo lo sube. No sirve, digamos, que ustedes, cada uno de los miembros del grupo lo suba porque básicamente lo vamos a mirar una sola vez y los otros dos los van a subir, lo subirían en vano. Sí tienen que estar los nombres y los correos electrónicos de los miembros del grupo, ¿sí? Esto es importante por lo que dijo Carlos, porque si hay, por ejemplo, 2 Juan Pérez en los grupos, vamos a utilizar el correo electrónico para poder diferenciarlos. ¿Está? Es por eso que ponemos énfasis en que coloquen el correo electrónico, porque es la única forma que tenemos de diferenciar cuando hay 2 personas que se llaman igual. ¿Está? Profe. Bueno, sí. Profe, 2 consultas. Cuando arrancamos la materia hablamos del tema de los grupos de 3 a 4 personas como máximo. ¿Eso se mantiene? Eso se mantiene, sí. Sí, es por eso que no lo... Sí. La otra consulta es, puede que tengamos en el grupo, que los integrantes del grupo seamos de distintas áreas, que estemos trabajando en distintas áreas. ¿Tomamos un área o podemos poner datos de las 2 o 3 áreas de los participantes? Pueden modificar el cuadro, si ustedes van a hacer eso, pueden modificar el cuadro y agregar una fila debajo de cada dato, indicando el área al que pertenece ese dato, ¿sí? Entonces, con eso ya salvamos esa diferenciación de áreas y después, obviamente, pueden intercambiar las áreas cuando generan la información y sobre todo cuando miran, cuando resuelven la parte del paso 3, en donde tienen que indicar que otras áreas se ven beneficiados. O sea, basta con agregar una fila adicional indicando el área al que pertenece, nada más. Ok, gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda? Profe, Villa María. Sí. ¿Qué plazo hay? El plazo es hasta el 6 de abril, lo podemos estirar una semana porque no tuvimos en cuenta, por lo menos yo, el feriado largo. Lo vamos a estirar una semana más, ¿sí? Era hasta el 6. 16. Bueno, gracias. Perdón, ya lo hice y no me acordaba. Es hasta el 16. Sí, lo dice ahí. En la entrega dice el 16. Me equivoqué yo, perdón. Así que, bueno, no hace falta estirarlo, es hasta el 16 de abril. ¿Alguna otra duda? Hoy vengo mal. Yo vengo mal. Bueno, parece que no hay dudas. De todas formas, si tienen alguna duda que vaya surgiendo cuando lo van leyendo, o nos preguntan ahora durante la clase, o utilizan el foro de consultas. Como les mostró Carlos, tienen un... Profe de San Francisco. Sí, San Francisco. San Francisco, una consulta. El segundo paso, que hay que explicar los procesos para transformar los datos en información. Sí. ¿Es por todos los 15 datos? O sea, Por cada grupo 15 datos. Por cada dato tenemos que explicar un proceso. Exactamente, un proceso por cada dato. Puede ser algo tan simple como el dato 1 lo transformo en información calculando un promedio de a 10 meses, ¿sí? Puede ser algo así como una simple oración
y en algunos casos puede que tengan que integrar esos datos, ¿sí? Entonces ahí toman 2 o 3 datos, los 2 o 3 datos que están relacionados, y explican cómo transforman esos datos en información, ¿sí? Normalmente eso se va a dar cuando hacen agregación de datos más que nada, o categorización, ¿sí? Pero en principio debería ser una transformación por cada dato. Un ejemplo, les tiro un ejemplo que se me ocurre mientras Iván está hablando. Si yo cuento por un lado la cantidad de certificados de alumno regular que se solicitan y después cuento digo, quiero saber en promedio cuántos certificados de regularidad se brindan por alumno, rescato el total de alumnos de la carrera o del año o reinscriptos y divido el total de certificados de regularidad, ¿sí?, por el número de alumnos y me da el promedio por alumno, tantos certificados por alumno, ¿de acuerdo? Y si lo multiplico por 100, obtengo el porcentaje. El porcentaje, digamos. Entonces, este tipo de cálculos no es a los fines de... traten de no tirar cálculos porque sí, sino de cálculos que tengan sentido, digamos, para como información, luego para poder entender mejor o conocer mejor o tener más conocimiento sobre un proceso. ¿Sí? La idea es que vayan pensando y la decisión de tomar varios procesos de distintos lugares o un solo proceso para un solo lugar es una decisión de cada grupo. Porque, ¿en qué sentido lo digo? A lo mejor es mejor ver en forma completa un solo lugar de trabajo con todos sus datos que no ver 3 lugares de trabajo y poner 5 datos de cada lugar. ¿Está? Entonces, eso tomen una decisión ustedes. Nosotros le estamos dando una pauta para que ustedes aprendan a trabajar con datos e información. Exacto. Bien, ¿alguna otra consulta? Bien. En el lado B. Janina pregunta de cuántos integrantes es el grupo, lo dice el trabajo práctico. Sí, acá preguntan por el Adobe Connect, Janina, ¿cuántos alumnos pueden ser por grupo? Pueden ser entre 3 y 4 alumnos, ese es el máximo, un máximo de 4 alumnos, ¿está? Si en algún caso quedan 2 alumnos, eso también es aceptable, pero no deberían pasarse nunca de 4 alumnos, ¿está? Y Adrián pregunta pregunta por los tipos de datos. Todo se puede, lo que ponen, todo puede. Sí, los tipos de datos pueden ser cualquiera, porque siempre... habla de certificados de regularidad y certificados analíticos. Si Sí. sirve, obviamente el dato es parecido, pero si le sirve está bien. Acá también nos está preguntando Adrián de Reconquista qué datos se pueden utilizar. Da 2 ejemplos, certificados analíticos y certificados de regularidad. Esos datos también son, digamos, son útiles, son aceptables, pero deberían a lo mejor ver algunos ejemplos que, digamos, un poquito más amplios, ¿sí? Nosotros tiramos esos ejemplos para que sean simples, pero si van a tomar, por ejemplo, la parte de alumnado, a lo mejor tendrían que tomar algunos otros ejemplos para después poder transformarlos en información un poquito más amplia, un poquito más útil. Obviamente vamos a aceptar si utilizan esos 2 datos, pero a lo mejor a la hora de transformar información no me sirve de mucho brindar solamente esos 2 datos, ¿sí? Más allá de que tengan que dar otros 13 datos. Tengan en cuenta que estos datos, una cosa que no les mencionamos, estos datos y después la información que se obtiene la vamos a utilizar en el segundo trabajo práctico y lo que se genera a partir de ahí en el tercero, ¿sí? Es por eso que les dijimos que traten de utilizar utilizar datos que se puedan seguir utilizando
a medida que vayamos subiendo, ¿sí? En un par de clases vamos a ver lo que son indicadores y vamos a utilizar los datos y la información que se generaron para generar indicadores para ver cómo está funcionando el área en la que están trabajando. ¿Está? Es solamente un consejo, no es algo que vaya a subir o bajar la nota, es simplemente para facilitarles a ustedes después seguir trabajando en la materia a medida que vayamos avanzando. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bien, creo que podemos empezar. Bien, acá Florencia nos pregunta por qué todo dato tiene que tener una frecuencia y nosotros no lo mencionamos en la clase. En el trabajo práctico y tampoco en las clases lo utilizamos mucho. Lo mencionó Carlos en la primera clase, pero no lo hablamos mientras íbamos trabajando el tema de datos y de información. Eso es algo que tiene que salir del análisis. Claro, si ustedes miran la planillita esa, el cuadrito ese que les pedimos, ustedes van a ver que no tiene, digamos, la parte de frecuencia, porque a veces y muchas veces cuando nosotros obtenemos datos, obtenemos solamente datos más o menos sueltos. Pero a lo mejor ese dato en particular no tiene una frecuencia, ocurre una sola vez, ¿sí? Sobre todo cuando empiezo a utilizar los datos, ocurre una sola vez y no me sirve de mucho obtener una frecuencia. ¿Está? Carlos lo mencionó, dijo que un dato normalmente tiene una frecuencia, pero es porque yo ya sé qué es ese dato, ¿sí? Bueno, eso para otorgarle una frecuencia a un dato, yo lo tengo que obtener varias veces. Entonces, la frecuencia es más una pieza de información que un dato en sí. ¿Sí? Ahí puedo llegar a obtener la frecuencia, sí. Exactamente. Lo repito por las dudas, ¿no se escuchó? Profe. Sí. De nuevo de San Francisco, una duda que nos quedó. ¿Solamente lo explicamos al procedimiento para transformar el dato o lo tenemos que hacer? No, solamente necesitamos que expliquen cómo lo harían, ¿sí? No es necesario, por eso les pedimos solamente la descripción del dato y no ejemplos de esos datos. Obviamente, si quieren incluir un dato porque el cálculo es complejo o ven que la categorización a lo mejor no es tan clara para el que no lo conoce, pueden utilizar un ejemplo para que sea claro para nosotros a la hora de entenderlo, ¿sí? Es necesario que lo hagan ustedes. O sea, si ustedes calculan un promedio, a lo mejor basta con que diga calculamos el promedio de tal dato mes a mes o en función, no sé, de alguna otra variable, ¿está? Digamos, algún otro marco de tiempo. No sé si quedó claro. Sí, gracias. El tema del dato, o sea, tienen que ser datos que ustedes después puedan conseguir, porque si no después van a tener que inventar los datos, porque los trabajos prácticos que siguen sí van a tener que trabajar con el conjunto de datos que ustedes propusieron, ¿está? Porque los siguientes trabajos prácticos están relacionados con esto, entonces van a tener que obtener la información, van a tener que sacar conclusiones sobre esa información, van a tener que decir a quién les sirve esa información o para quién la están generando, ¿está? Entonces, la idea es que sean datos que ustedes puedan obtener con las frecuencias que ustedes dicen que la van a obtener. Bien, volviendo a la pregunta de Cecilia sobre cómo genero yo la frecuencia. La frecuencia se obtiene, como yo decía, a medida que voy generando la información. Ella daba el ejemplo de los contratos que se van firmando en la facultad y una vez que yo arranco a generar esos datos, empiezo a obtener los contratos, o por lo menos la cantidad de contratos,
La frecuencia en realidad se va a generar cuando yo calcule el promedio de, por ejemplo, cuántos contratos se generan por mes, ¿sí? La frecuencia no necesariamente es un dato en sí, sino que más comúnmente se genera cuando yo voy generando la información, ¿está? Porque no es el dato en sí lo que a mí, digamos, lo que yo obtengo, sino se va generando un promedio. La frecuencia es más que nada un promedio. Es una característica del objeto, pero no es un dato en sí. Tiene una frecuencia. Bueno, pero ahí está. Claro, el tema es que la frecuencia la generás, como vos dijiste, en función de un marco de tiempo. ¿Está? Yo tengo 100 contratos en un mes y lo que básicamente estoy obteniendo, la frecuencia, es dividiendo la cantidad de contratos por la cantidad de días o por un mes, por ejemplo. ¿Está? La frecuencia en realidad se genera haciendo un cálculo. Es por eso que nosotros no lo tratamos como dato. No lo ponemos como no es un dato. Característica del dato, sino como una característica, como algo a consignar cuando lo transformas en información. O sea, es una pieza de información, no es un dato en sí. O sea, en este caso puntual se nota que la frecuencia es dependiendo de lo que nosotros podamos mostrar, por eso no lo ponemos en el cuadro. Claro, exactamente. Claro. Ese dato, esa frecuencia en realidad se obtiene haciendo un cálculo. Y por lo que vimos en la clase de datos e información, cuando yo necesito generar un cálculo para obtener algo de información, es porque estoy hablando de información y no de datos. O sea, yo tomo los datos, que en este caso sería la cantidad de contratos, ¿sí? O básicamente los contratos que tengo, hago primero una primera transformación que es contarlos, ¿sí? Vimos que uno de los procesamientos que se hace es el conteo, saber cuántas filas, digamos, tiene, cuántos contratos tengo. Una segunda transformación es dividir esa cantidad por la cantidad de días o la cantidad de meses o, digamos, algún otro marco de tiempo que yo quiera. Eso me da a mí la frecuencia, o sea que necesito hacer dos transformaciones de la cantidad, de los datos originales, que son los contratos, para llegar a la frecuencia. Es por eso que no hablamos de frecuencia como un dato, sino como una pieza de información que se obtiene luego de transformar los datos originales. ¿Está? Por eso queda medio raro cuando hablamos de frecuencia. ¿Está? Pero básicamente es una pieza de información. ¿Alguna otra consultita? Bien. Sí, acá de resistencia. Sí. Para una información ya procesada, los datos que vamos originando, ¿pueden ser diversos datos para llegar al mismo resultado, a la información? ¿Viste? Porque ahí se puede llegar un proceso por varios caminos, digamos. Sería por tomar varios datos, digamos, distintos. O tomamos solamente una. Bueno, en realidad, ahora creo que entendí lo que vos estás diciendo. Sí, vos podés tomar el mismo conjunto de datos, procesarlos de distinta manera, o sea, por distintos caminos para obtener la misma o distintas piezas de información, ¿sí? Eso básicamente es lo que ustedes tienen que definir. O sea, ¿cuál es el camino? O sea, en el paso 2 tomo los datos originales que yo elegí. ¿Qué camino voy a seguir? A eso le decimos nosotros el procesamiento. Si ustedes tienen dos caminos distintos para obtener información a partir de eso, pueden colocarlo. A nosotros nos basta con que para cada dato o para cada conjunto, a lo mejor tienen 2 o 3 datos que están relacionados y los pueden procesar juntos para obtener algo de información. Si ustedes tienen 2 piezas de información que obtienen a partir de procesar los datos originales por distintos caminos, pueden colocar los 2. ¿Está? Pero
A nosotros, a los efectos del trabajo práctico, nos basta con un proceso, o un procesamiento, mejor dicho, para cada pieza de dato. Está para cada dato, cada cuadrito que ustedes coloquen. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos ahora a seguir con la clase. Carlos va a retomar el tema de estructura académica. Si surge alguna duda, nos preguntan y la contestamos. Bien. Bueno, habíamos visto un poco hasta este punto, donde digamos, habíamos visto distintos tipos de estructuras académicas de acuerdo a distintos enfoques, y además habíamos dicho que habíamos pensado en cuál era la estructura académica futuro, y esto es bastante incierto porque comentamos todos los cambios que se están dando en distintos espacios y en distintos contextos, y por lo tanto no está definida cuál va a ser la forma que adopte, digamos, la estructura académica en la educación superior a futuro. Por lo tanto, esto es un poco ensayar o pensar qué es lo que hemos tenido hasta ahora, y vamos a mostrar algunos ejemplos de algunas universidades que son un poco más nuevas que las nuestras, que la tecnológica o que la universidad en donde yo trabajo, y que, digamos, a las que nos costaría más, digamos, una modificación estructural, nos costaría muchísimo más por todo lo que significa hacer un cambio en estructuras muy grandes. Por ejemplo, en la Universidad de Quilmes, que aprueba la estructura esta por estatuto de rectorado, digamos, de Consejo Superior en 1998, no es tan nueva, pero, digamos, para universidades como las nuestras, que van por los 100 años, digamos, la UNL va a cumplir 100 años en el 2019, la Universidad Tecnológica Nacional ya va por los casi 70, entiendo yo, no me acuerdo bien, pero estamos cerca, así que, digamos, tenemos estructuras que están muy, digamos, establecidas en el tiempo. En el caso de la Universidad de Quilmes, adopta una estructura departamental con agrupamiento de disciplinas afines y comunicación entre docentes y estudiantes de distintas carreras, ¿sí? Estos departamentos están concebidos como unidades académicas responsables del diseño, la planificación y la ejecución de la docencia, la investigación, el desarrollo y la extensión en cada disciplina, o sea, en estas cuestiones disciplinares, estos departamentos. Las carreras están definidas como unidades de administración curricular con coberturas de cargos docentes por áreas. ¿Esto qué está indicando cargos docentes por áreas? Que un docente no rinde un concurso en una asignatura, rinde un concurso en el área disciplinar. Por ejemplo, en sistemas de información, en ingeniería en sistemas de información, donde tenemos áreas de programación, áreas de sistemas de información, áreas de modelos, entonces un docente que entraría a estas carreras, el área no va a rendir en diseño de sistemas, sino que va a rendir en sistemas de información, y le pueden decir en cuál de esas asignaturas puede rendir, pero puede rendirla en cualquiera, ¿está? Entonces, el docente sabe que entra a trabajar en un área y le puede tocar un año una materia, otro año otra. Tiene dos departamentos, la Universidad de Quilmes, Ciencias Sociales y Ciencia y Tecnología. Fíjense que ahora con esta entendemos, con estos dos departamentos, cómo es que los departamentos están concebidos como unidades académicas que son responsables por todas las fases de la educación, desde todo lo que significa el diseño curricular,
la planificación y ejecución de la docencia en sí, la investigación, el desarrollo y la extensión. Y entonces acá tanto las disciplinas sociales como las disciplinas tecnológicas y científicas se están compartiendo en un mismo departamento, por lo tanto los docentes se cruzan en ese departamento en las distintas áreas disciplinares y pueden compartir proyectos de distinto tipo. Entonces, y están divididos por distintas áreas temáticas. Y tienen un único centro de estudios e investigación, que es el CEI, que es el Centro de Estudio e Investigación de la Universidad de Quilmes, donde se producen, digamos, todos los trabajos de investigación y desarrollo de esta universidad, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una forma bastante distinta a la que estamos acostumbrados a ver en las universidades. En la Universidad de La Matanza también tiene una organización de tipo departamental y el estatuto, esto es parte del estatuto de la Universidad de La Matanza, donde explica por qué elige la organización de tipo departamental, y dice así: porque simplifica la cadena escalar muy horizontal y compleja en el sistema actual, es decir, que achica un poco la horizontalidad también y el tema de la verticalidad, porque dice que demora en las decisiones y contribuye a restarle fuerza a lo que es la acción ejecutiva y de organización. Incentiva el aislamiento y debilita el poder. Entonces la experiencia indica que es posible reducir los niveles y evitar la proliferación burocrática que se produce por la superposición de funciones y áreas, centralizar la conducción por el Consejo Superior y el Rectorado, y descentralizar la ejecución a través de los departamentos y favorecer la coordinación, tornándola más eficiente al maximizar el uso de los medios disponibles. Tiene un departamento por carrera con un coordinador, y los departamentos que tiene son Ciencias Económicas, Humanidades y Ciencias Sociales, Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas y Ciencias de la Educación. Esos son los 4 departamentos. También fíjense que son departamentos que están mezclando un poco también en lo que es Humanidades y Sociales, Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, y todo lo que es Ciencia de la Educación van a, digamos, si bien es por carrera, puede tener en Ciencia de la Educación muchas más carreras, como en Ingeniería más de una carrera. Está más por el tipo de carrera, digamos, con un coordinador por cada carrera, ¿no? La Universidad Nacional de General Sarmiento escoge una organización académica bastante particular, y su estructura va alrededor de institutos. Entonces prioriza el rol de la investigación en el conjunto de sus actividades. Estos institutos integran la investigación, la formación y los servicios a la sociedad. O sea, están las 3 patas, digamos, ahí, la extensión, la investigación y la educación o lo académico dentro de cada instituto. La gestión de cada instituto está a cargo de un consejo, fíjense que es más colegiado, digamos como si fuera una facultad, y tiene un director. El rol que se le asigna a la investigación se pone de manifiesto en los llamados a concurso. Para integrar a un instituto, los que ingresan son todos investigadores docentes, no docentes puros, ¿sí? Como son institutos que integran estas 3 patas, el llamado a los docentes es a docentes investigadores, ¿sí? Las carreras están organizadas en ciclos y tienen un currículum semiabierto. ¿Qué quiere decir un currículum semiabierto? Que los estudiantes pueden elegir, digamos, en ese espacio del currículum donde está abierto, pueden elegir entre un conjunto de materias. ¿Cuáles materias? Es decir, que un mismo título, un mismo estudiante de una materia se gradúa con el mismo título
licenciado en computación, ingeniero mecánico, ¿sí? Si lo hay, no lo sé si está así en General Sarmiento, pero supongan que hay un conjunto de materias, puede ser que un graduado se haya recibido con un conjunto de materias distintas al conjunto de otro graduado. Eso quiere decir que el currículum es semiabierto, es decir, elige las materias en un tramo de su carrera que va a realizar. El primer ciclo universitario con 3 años otorga un diploma universitario de estudios generales. Esto es una tendencia prácticamente mundial, debido a que muchos estudiantes dejan a la mitad de la carrera como para que les quede un tipo de estudio universitario. En la UNL a los 2 años se le da un diploma de bachiller en ingeniería, ¿sí? Diploma, no es un título, es un diploma que, digamos, acredita los 2 años que estuvieron en la universidad. A nivel mundial se le dice que es un bachillerato. Es un bachillerato, el bachelor, que es que es lo que comúnmente se utiliza. En nuestro caso tiene particularidades, digamos. En otros países nosotros cuando decimos, mirá, en tal lado en 4 años son ingenieros. Sí, lo que hay que ver es que si es en ese lado son habilitantes o no los títulos. Por ejemplo, en España todos son ingenieros a los 4 años, pero para poder fungir como ingeniero tienen que hacer una maestría. Y si la ingeniería es gratuita, la maestría no. No sé si me explico. O sea, a los 4 años todos son ingenieros, ¿sí? Pero para ser ingeniero químico tienen que hacer la maestría en química, en ingeniería química. Esa maestría es paga y es cara. Y ahí pueden trabajar de ingeniero químico, recién ahí. Nuestras carreras, todas las carreras en la Argentina tienen títulos habilitantes, el de profesor, el de licenciado, el de ingeniero, es decir, tienen competencias para trabajar en lo que aprendieron, ¿de acuerdo? Así que hay una distinción en este tema. Los diplomas a los 3 años tienen menciones en distintas... ¿Sí? Profe, se aplica lo que usted estaba diciendo también en algunos lugares, por ejemplo, acá en Resistencia, lo que es la carrera de medicina. Médicos son todos médicos, pero después la especialización se paga. Cuando uno se quiere especializar, sale todo por su carta. Pero después la especialización es arancelada. Sí, esa es una carrera bastante particular porque son como 6 años para médicos, ninguno se recibe en 6 años y después tienen la residencia y después tienen la especialización. Pero después de la residencia el médico ya puede tener matrícula, ¿sí? La especialización es algo que puede hacer o no, digamos, puede elegirlo, ¿sí? Para trabajar, pero una vez que se recibió de médico, hizo la residencia, tiene una matrícula, ¿sí? Se matricula en un colegio de médicos de cualquier provincia. No tenemos matriculación nacional, ¿sí? Acá en el país estamos bastante atrás en esto. Un médico que tiene problemas de mala praxis en Misiones, va y se matricula en Santa Cruz y puede seguir siendo médico sin problema. En Santa Cruz, obviamente. Bueno, en algunas especializaciones pueden tener, pero en general, nacional, la matrícula de médico es por jurisdicción, ¿sí? Pero se aplica en parte, digamos, es como un mix. En España, que se recibe de ingeniero a los 4 años, ¿no puede ejercer? No, como ingeniero no. Puede dar clases nomás. Listo. Sí, yo qué.
Bueno, el segundo ciclo es con un año más, otorga títulos de profesores en la Universidad Nacional de General Sarmiento y con 2 años de licenciado. Tiene 4 institutos, acá les explico un poquito, esto lo pueden ver hay otros ejemplos además en el trabajo de Toribio que son interesantes de ver, pero no quiero cansarlos con otros. Lo que quiero mostrar acá es la diferencia que tenemos con respecto a estos casos. Obviamente, digamos, no podemos hacer nada en cuanto a, digamos, si vemos mejor o peor, es una cuestión de la universidad el trabajar o el ir hacia estos cambios. Ahí hay un par de ejemplos de universidades que cambiaron sus estructuras después de muchos años, como la Universidad de Buenos Aires. Son interesantes de al menos darle una lectura si queremos conocer estos casos. Entonces, tienen el Instituto de Ciencias, el Instituto de Industrias, ¿sí? El del Cono Urbano, fíjense que es un instituto que desarrolla investigación en lo que es la problemática urbanística, ecológica, político, administrativo, económico, social, política y cultural de la región en donde se halla esta universidad. Esto tiene una mirada muy interesante. Dicen que ven las filminas los del Adobe, pero no me escuchan, después tendrán que acceder a una grabación. Por ahora yo trato de seguir. Lo que les comentaba es que, digamos, una universidad que surge, digamos, consciente que está en una región y que a través de su propia estructura, digamos, se dirige hacia las necesidades sociales, como es crear un instituto del mismo que se llama el de Cono Urbano. Y luego el último instituto, el del desarrollo humano, que asume la problemática de lo que es el desarrollo humano sostenible. Solo como algunos ejemplos para mostrar los cambios y las diferentes estructuras, como les decía antes. Bueno, ¿por qué los cambios? O sea, el proceso de transformación en las universidades argentinas por cambios ¿sí? Ahora sí. Sí, profe, le preguntaba si esto tenía que ver con la existencia de la CONIAO, la exigencia de la CONIAO, porque el nacimiento de los ejemplos que puso es bastante reciente. Son bastante recientes, sí, e incluso casi todos nacieron ahí. Digamos, las universidades, estas universidades, tanto de La Matanza, General Sarmiento, Quilmes en realidad no nace en el 98, porque es un poco anterior, pero hace un cambio muy importante cerca, digamos, antes de que comiencen las evaluaciones. O sea, entre el 97 y 2000 es como que se prepara el ambiente para estas evaluaciones y a partir del 2000 comienzan las evaluaciones de CONEAU. Yo creo que no tiene mucho que ver con... Tiene y no tiene que ver con las evaluaciones de CONEAU, porque las primeras evaluaciones fueron bastante tradicionales en cuanto al tipo de estructuras que fueron trabajando, digamos. O sea, después yo retomo el tema de evaluación y de calidad. Hoy empiezo con un tema sobre calidad en las organizaciones y en particular sobre las organizaciones universitarias, y luego va a venir el tema de evaluación, un poco retomando esto, digamos, qué características hay respecto a esto de las evaluaciones y qué nos producen dentro de la universidad, ¿sí? Entonces, el proceso de transformación, justamente son los cambios curriculares que requieren estas nuevas estructuras. ¿Qué son estos cambios curriculares? Son cambios que, por un lado, vienen desde estos sistemas de evaluación,
¿sí? Pero no todos por un sistema de evaluación nacional, sino por esta necesidad de la internacionalización de la currícula, el compartir currículas con otras universidades extranjeras, ¿sí? Que nos provocan, digamos, que exigencias hacia adentro para poder emparejar o para poder estar a la par de estas universidades con las que queremos, se quiere trabajar, digamos, y digamos, hay un análisis de la currícula para poder emparejar, digamos, dobles titulaciones, ya sea en posgrado o en grado. Todo esto va provocando un cambio curricular que tiene que ir acompañado de transformaciones hacia adentro, ¿sí? Carlos. Sí. Existe también el tema de determinadas, por ejemplo, en universidades que te dan determinado puntaje o créditos por materias que vas haciendo o módulos. Sí. Y desde ahí vas como armando, digamos, para lograr el día de mañana llegar a un título. Sí, generalmente las carreras como la que yo mostré, que tienen un currículo semiabierto o abierto, se manejan por créditos. Nosotros en nuestra forma tradicional de trabajar, en general no tenemos crédito, nosotros tenemos materias y cantidad de horas. Sí, en posgrado, pero en el grado no. En los posgrados es otra cosa, tienen otra administración, tienen otra forma de trabajo y ya por el posgrado en sí, en general tienen pocas materias obligatorias y generalmente materias que tienen una currícula abierta y que cada doctorando elige qué materias hacer de acuerdo a la orientación que le quiere dar a su posgrado, ¿sí? Pero no siempre se trabaja de ese modo. Hay algunas intenciones de trabajar o que ya les voy a explicar cuando veamos el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico, pero no estamos trabajando con crédito. Algunas unidades académicas, algunas universidades sí trabajan con créditos, o sea, lo que han hecho es decir, bueno, cuántas horas tiene un crédito y para la cantidad de horas que necesitan, cuántas unidades de crédito y por lo tanto pueden ir a cursar esos créditos a cualquier otra facultad o universidad. Depende, pero digamos, los créditos todavía no estamos muy acostumbrados a manejarlos en el grado. En el posgrado sí. Como experiencia lo cuento, porque tengo un hijo que estudió afuera y, por ejemplo, hizo en distintas universidades algunas materias, sí. Y después él se recibió en la Sorbona, en París, termina, digamos, haciendo las últimas materias y la maestría en la Sorbona, pero con créditos acumulados de otras universidades. Claro, pero ahí estás hablando del clásico ejemplo de matrícula no semiabierta o currícula semiabierta, sino de currícula abierta. Directamente en la Sorbona hay carreras que tienen la currícula abierta. Y, por ejemplo, un licenciado en arte, digamos, puede haber 2 licenciados en arte de la Sorbona y que no hayan compartido, no sé si tienen alguna obligatoria, pero es muy probable que el 90% de la carrera sea totalmente distinta, ¿sí? Porque justamente la Sorbona está totalmente, digamos, trabajada por créditos. Algo que obligó la Comunidad Económica Europea a hacer con las universidades de los países que participan plenamente de la comunidad es justamente abrir la movilidad a los estudiantes. Entonces, el caso de tu hijo no es atípico allá. Generalmente los estudiantes van eligiendo dónde hacen, qué trayecto y por qué razón, ¿sí?, de la carrera.
Es otra visión de la enseñanza, de la forma de hacer, de la responsabilidad o de la o sea, hoy por hoy, fíjense cómo nos movemos nosotros en nuestras universidades con los estudiantes. Yo el otro día me quejaba, y creo que esto ya lo comenté, me quejaba con los alumnos que participan del centro de estudiantes que acompañan a los alumnos a mi oficina, Secretaría Académica, a hacer trámites. Entonces yo les pregunto si los llevan al baño, porque realmente es ridículo que un estudiante tenga que ser acompañado por otro para hacer sus trámites dentro de la universidad. En primer lugar, porque yo conozco cuál es mi función y sé que debo atender a cualquier estudiante que venga a preguntar a mi oficina, digamos, cualquier cuestión que le sea propia al estudiante. Eso por un lado. Y segundo, que me parece que ese paternalismo en el que estamos, cada vez más tenemos más padres en la universidad. No padres porque son alumnos que estudian y son papás. No, más padres acompañando a sus hijos a hacer los trámites, a la inscripción, a la entrega de papeles, a preguntar por qué, dónde le muestran el examen. O sea, esto es terrible. Estamos yendo para atrás en este sentido. O sea, yo creo que una de las cuestiones que yo marco como característica del estudiante universitario, que es la autonomía, la estamos perdiendo absolutamente, no haciéndolos responsables en ninguna etapa de su vida de cuál es su trayecto. Me imagino, de Paraná, no sé cuál es tu nombre, pero me imagino lo difícil que te hubiese sido a vos acompañar a tu hijo a la universidad, por más que hubiese sido lindo, digamos. Gusto lo hacía, con gusto. Sí, realmente creo que acá estamos teniendo un problema que no estamos cultural, que no estamos entendiendo a qué nos estamos enfrentando, y las soluciones que estamos dando son soluciones tradicionales que no aportan, digamos, a la solución, ¿no? Cada vez los chicos son menos responsables de su futuro, porque cada vez les resolvemos a través de distintas estructuras, centros de estudiantes, padres, docentes, etcétera, los llevamos de la mano a todos lados y se reciben a veces sin saber para dónde tienen que ir. Bueno, esto, no sé, ¿alguien más quiere participar? Perdón. Bueno, como ya se dijo antes, estos procesos de transformación se deben a multiplicación del conocimiento, inmediatez entre el descubrimiento científico y la aplicación tecnológica de esos descubrimientos y las nuevas demandas de la sociedad. Además, están la internacionalización, como ya lo marqué antes, los nuevos estándares de acreditación. Confedi, por ejemplo, Confedi hoy para las ingenierías está planteando la acreditación, digamos, la evaluación y la enseñanza por competencias. Y está hablando de competencias de ingreso y competencias de egreso, ¿sí? Entonces, bueno, esto va a marcar si realmente a Confedi lo escuchan, va a marcar un cambio en la estructura curricular, porque en la universidad no se evalúa y no se enseña por competencias. Es así, o sea, por más que alguno diga es maquillaje, es cambiar el discurso, y yo no creo que sea así. Si cambiamos el discurso a decir evaluamos por competencia, estamos haciendo un cambio real muy fuerte en la forma de dictado de las clases y cómo se evalúa a los estudiantes. Estos nuevos estándares, este documento de Confedi, esto es mío, no lo saqué de Toribio, son cuestiones que yo he agregado del conocimiento que tengo de estas propuestas que hay dando vueltas.
la definición de las actividades reservadas de las carreras del artículo 43 por parte del CIN y que ya fueron aprobadas. Todas las carreras del artículo 43, es decir, todas aquellas que ponen en riesgo directo o por terceros la vida de las personas que están incluidas dentro del 43, el CIN en la resolución 1131 del 2016 cambió completamente lo que se conocía como alcances o actividades reservadas y definió claramente la diferencia entre actividades reservadas y alcances y dijo, las actividades reservadas a lo sumo son 4 o 5 por carrera, ¿sí? Si ustedes miran las currículas o los planes los planes de las carreras, los planes de estudios de las carreras, las actividades reservadas que aparecen como sinónimo a actividades reservadas, incumbencias o alcances, hasta ese momento eran todo lo mismo, son por cada carrera alrededor de 25, 30, ¿sí? En un trabajo que hizo el CIN en el 2016, digamos con algo que fue bastante criticado, la manera de realizarlo, la forma de organizarlo al trabajo, hizo un cambio y definió que las actividades reservadas por carrera no pueden ser más de 4 o 5, ¿sí? Y de ese modo reescribieron las actividades reservadas de todas las carreras que están dentro del artículo 43, ¿sí? Estas actividades reservadas son abarcativas. En realidad, en algunos casos de algunas carreras, las hicieron por comprensión, es decir, en forma abarcativa, a varias actividades reservadas de las que estaban antes, las resumieron en una, porque hay una frase o concepto que abarca todas esas actividades reservadas, y en otros casos de otras carreras fueron extensivas, o sea, definieron la actividad reservada, son 3 o 4, pero en cada una extendieron todos los conceptos, así que hay criterios encontrados aún en la misma resolución del CIN 1131 del 16, tienen algunas diferencias, pero eso ya marcó, si todavía no salió del Ministerio de Educación, pero sí ya lo tomó la SPU, cuando el Ministerio de Educación diga, estas son las actividades reservadas para todos estos títulos, ahí cambia la evaluación de CONEAU, porque CONEAU no va a evaluar 30, si en esta carrera se dan todos los alcances, ¿sí? Sino solamente va a evaluar para cada carrera las 4 o 5 actividades reservadas. Entonces esto va también a impactar, digamos, sobre la currícula y sobre la estructura académica, obviamente, de las carreras y de las universidades. La tendencia esta que yo les decía, la enseñanza y evaluación por competencias, que también lo está generando el CONFEDI, entonces están retrabajando los estándares, lo que antes llamábamos hasta ahora descriptores por trayecto. Las ingenierías se dividen en ciencias básicas, tecnologías aplicadas y tecnologías complementarias, ¿sí? Aparentemente esto va a cambiar también, ¿sí? Y tanto las ciencias básicas, las tecnologías básicas y aplicadas van a cambiar y también va a cambiar la forma de evaluar, o sea, la tendencia a evaluar por competencias. Y por otro lado, lo otro que está metiendo un poco de ruido a estos cambios, porque entramos a tener distintos tipos de actividades, es el reconocimiento de trayectos del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico, que reconoce trayectos formativos, ¿sí? Y que apunta a la movilidad estudiantil nacional, ¿sí? ¿Esto qué pasa? Hoy estuve trabajando con una persona de la universidad que trabaja en rectorado de la universidad, ya está el proyecto para abrir la movilidad estudiantil nacional. Es decir, nosotros debemos elegir para nuestros estudiantes, que son 4 ingenierías,
a qué carreras, de qué universidades podrían ir nuestros estudiantes a cursar un tramo, un trayecto, 2 trayectos, 1 año de la carrera, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo acá? Fíjense qué estamos diciendo acá. Estamos diciendo que un estudiante nuestro puede ir a cursar 1 año a otra universidad del país, no deja de ser estudiante nuestro, y cuando vuelve reconocemos ese trayecto para que el alumno siga estudiando lo que le resta en nuestra facultad, ¿sí? Y no lo obligamos a hacer el trayecto que no hizo en nuestra facultad. ¿Se entiende? O sea, estamos pensando, digamos, esto va a traer, digamos, una serie de cambios para que nosotros podamos hacer, ya desde el vamos, cómo vamos a inscribir o cómo vamos a reconocer ese tramo en el sistema académico. Para nosotros, Ciudad Guaraní, para la Universidad Tecnológica Nacional, en el CIS-ACAD. Así que bueno, fíjense las cosas que están hoy pasando acá en el país, que nos están provocando algunas cuestiones ya de pensar que vamos a necesitar realizar cambios en la estructura curricular. Motivos para la adopción de estructura novedosa: flexibilidad en las designaciones docentes, por ejemplo, para esto de ser departamentalizados o por áreas o por institutos, es decir, concursos por áreas de conocimiento, mayor y mejor formación docente, como en el caso de tenerlos todos en un instituto o en un departamento en donde los docentes están mezclados. Yo puedo obligar a los docentes a realizar un curso de formación pedagógica para la enseñanza de las ingenierías o de lo que fuera. Combinar departamentos distintos con carreras, hacer un tipo matricial que combine la organización de las disciplinas en departamento con las coordinaciones de las distintas carreras. Evitar la fragmentación del currículum, es decir, docentes muy especializados en una asignatura, pero cuando esa asignatura cambia, que esto es lo que puede llegar a pasar, en realidad es lo que ya pasó. Cuando nos tuvimos que adaptar a la CONEAU, ¿sí?, y a las evaluaciones, muchas carreras, muchas universidades o facultades tenían materias que después de la adaptación curricular se dejaron de dar, dejaron de existir, y el docente solo sabía eso. Así que hubo, claro, o con un cambio de plan, para poder adecuarlo a esta evaluación, el docente estaba, digamos, quedaba en Pampa y la Vía. Obviamente es un docente, no lo podés echar porque tiene su cargo ordinario, etcétera, pero estaba prácticamente sin trabajo porque su materia ya no era necesaria. Con suerte pasó a ser una materia optativa, pero no todos los casos fueron del mismo tipo. Bueno, flexibilidad y diversificación de la oferta, o sea, una oferta educativa flexible, carreras a términos, con planes más novedosos. Esto es otro motivo para tener estructuras más flexibles, carreras cortas con planes actualizados, muchas tecnicaturas, las carreras a distancia, digamos, carreras cortas a distancia, en donde, digamos, hay una demanda bastante interesante. Ofertas de articulación con educación universitaria, o sea, ciclos de complementación de licenciatura con institutos de educación superior o institutos de formación superior, como se llaman acá en la provincia de Santa Fe, o posgrados que articulan con ciclos, digamos. Bueno, toda esta mezcla, digamos, es motivo para flexibilizar la currícula y la estructura académica. Mejor aprovechamiento de los recursos docentes, ¿sí? Evitar, estos son todos inventos míos, los RRD, para no... evitar la duplicación de cátedras, por ejemplo, que impide reunir a los docentes mejor formados en un mismo espacio. Hoy por hoy, digamos, en todas las carreras de la Universidad Nacional del Litoral que hay matemática, hay matemáticos, hay profesores de matemática,
¿sí? Y no está departamentalizado matemática en toda la universidad, donde los alumnos irían a tomar a la carrera de licenciatura en matemática todas las matemáticas que necesiten para la ingeniería. En realidad los ingenieros no nos animamos a darle nuestros alumnos a los matemáticos porque seguramente tendríamos la mitad de ingenieros que tenemos hoy día. Pero bueno, son cuestiones que hacen a pensar cómo es esta estructura, ¿no? Menor inversión, por supuesto, en la estructura departamental. Bueno, otros motivos es la articulación docencia, investigación, grado y posgrado, que se da en los distintos niveles. Entonces, la organización por áreas disciplinares favorece estas articulaciones. Simplificación administrativa. Acá vamos a pensar un ratito. Dice que uno de los motivos para tener estructuras novedosas es la simplificación administrativa, y acá nos están tocando a nosotros participar. Una estructura departamental dice que es más racional desde el punto de vista de la administración de recursos, porque evitan la duplicación de instancias administrativas. Los dejo pensar 5 minutos y después hacemos una puesta en común. 5 minutos solamente y hacemos la puesta en común.
Bueno, a ver qué pensaron. Es como dice acá, se da una simplificación administrativa, por ejemplo, en la estructura departamental, o no es siempre así. Por ejemplo, no sé, lo tiramos como disparador, porque no sé si, a ver, si sirve. Si está amarrado o no. En el Departamento de Ciencias Básicas, por ejemplo, unimos todo lo que son las matemáticas, ¿no? Sí. Que se dan, digamos, análisis 1, análisis 2, y eso se unifica, digamos, en un departamento. Quizás lo ideal sería el día de mañana, hasta de las distintas carreras, las distintas especialidades que tiene una universidad, tener un único departamento de ciencias básicas. O un instituto. Claro. Para las materias de la especialización, pero en departamento, en lo que es básica, agrupa justamente las materias básicas, en el caso nuestro, de las 3 especialidades. Reduce estructura, pero no tiene que tener, si bien cada departamento tiene su estructura de dirección, secretario y demás, para mí reduce la cuestión de recursos o la burocracia, el tener básica agrupada para una sola, como un solo departamento, independientemente de la especialidad. Bien. Claro, o sea, en este caso estamos hablando de que en las facultades regionales tenemos un departamento de materias básicas que reúne a las matemáticas por un lado, a las físicas por el otro, y esto hace que no tenga una materia o un departamento o las matemáticas para la ingeniería química, para la ingeniería mecánica, para la ingeniería eléctrica, sino que reúne a todos los docentes de básicas, de una disciplina de la de básicas, en un solo departamento, evitando la duplicidad. En este caso, para ese ejemplo, es clara la reducción, digamos, que se da, o el uso racional de los recursos, ¿sí? A ver, ¿alguna otra propuesta? ¿Todos coinciden? Profesor, aquí en Venado Tuerto ocurre lo mismo que lo que dijeron los compañeros de Paraná, es exactamente la misma estructura. Está el departamento de básicas y el departamento después de ingeniería civil y el de electromecánica, cuando ya los chicos están cursando las materias específicas de cada especialidad, pero al comienzo es todo lo mismo. Ajá. Pregunto, ¿no hay administrativos replicados, no? O sea, no está Córdoba, pero a mí me parece que en Córdoba tienen gente administrativa dentro de cada departamento. Por ejemplo, en la parte de alumnado es como que en cada departamento tienen a alguien de administrativo que, digamos, trabaja con el alumnado. Por ahí, en ese sentido, estaría un poco desdiciendo esto, ¿no? Profe, de Resistencia. Sí. Acá entramos en un laberinto sin salida por ahí nosotros, porque a la vez que decimos que sí, hay un compañero que pone que no. Pero... Bueno, a ver, cuéntenos qué es lo que pasa, quién es por sí y por qué no. Y le vamos a decir con nombre y apellido, ¿no? Porque yo dije sí, digamos, simplificar, y él me dice no. Hay en algunos aspectos no. No me dejó al final fundamentar mi respuesta afirmativa. Y bueno, pero yo también me adelanté y le digo, bueno, dame vos lo tuyo. Ahora le sigo con tus palabras, Daniel. Nosotros tenemos un grupo de docentes que te da clases solamente en los seminarios. Da clases solamente a... Porque los seminarios son sábados y en febrero. Ajá. Que es justo cuando el docente de grado descansa. Lo mismo no se le une, se le da legajos provisorios, no entran dentro del sistema alumnado hasta que no aprueban el seminario. Ajá, puede ser. O sea, está por separado lo que es seminario de lo que es la carrera de grado o posgrado. Bien. Y lo mismo por ahí llevándolo a la parte administrativa. No sé cómo será en el resto de las regionales, pero acá, por ejemplo, el área administración o el área recursos humanos o el área alumnado, dentro de cada departamento
están la jefatura de departamento de agrupación. O sea, está en sí, la parte de estructura departamental está vista, se ve, digamos. Administración engloba departamento compra, departamento recursos, o sea, hay departamentos dentro que hacen que la departamentalización en eso sí funcione como una sola área. Pero, por ejemplo, eso se da en la parte administrativa, pero en la parte de docencia o en la parte de los alumnos no es tan así. Ajá. Aparte del tema de los seminarios de los sábados, ¿en qué otros aspectos se da esa digamos, duplicación de recursos? En la parte administrativa, o sea, no es... En la parte, o sea, alumnado está distribuido en los distintos departamentos. No, en el área de seminario. Ah, secretario. ¿Ah? De esa oficina, o sea, ya leí, nosotros buscamos y reflejado en cada uno de los departamentos. Claro, acá me explica Florencia que en el caso de carrera académica hay una estructura duplicada en todos los departamentos, o sea, por un lado ellas recopilan información y buscan información en cada uno de los departamentos y además en forma centralizada existe una oficina de carrera académica que hace exactamente lo mismo. Entonces en este caso el departamento no está funcionando, digamos, de la misma manera, está complicando, digamos, en cierto modo la administración. Sí. Otro tema también es, por ejemplo, el área administrativa tiene el departamento compras. El departamento compras se encarga de realizar las licitaciones, pero todas las áreas que necesiten realizar una compra, a la vez, si no superan un cierto monto, es una compra directa. Ajá. Entonces, hay una duplicidad ahí, porque en realidad se tendría que manejar con una caja chica donde se puedan realizar las compras de urgencia, que tenga un monto estimado. Por ejemplo, el departamento de mantenimiento necesita hacer una compra de urgencia porque tuvo un problema, no sé, con la bomba de agua que dejó de funcionar y es vital, y no lo puede hacer por compra directa, tiene que pedir una licitación para la compra de una bomba. Ajá. Sí, es así. Eso sucede porque, digamos, a veces los departamentos no son lo suficientemente grandes, o los sectores, como por ejemplo en el caso de compras, se dedica solo a las licitaciones grandes y toda la compra menor, pero no es la realidad de las regionales. Entiendo yo que en algunas regionales el departamento de compras tiene que hacer tanto las compras de tipo licitaciones como las compras pequeñas. Bien. Bueno, seguimos con la presentación. O sea, vimos que con esto que hemos participado, lo que se ve es que la departamentalización hay veces que llega a todos los sectores y reduce realmente o hace un uso más racional de todos los recursos, y otras veces no. Otras veces yo creo que es una cuestión de la forma de aplicación de la departamentalización, ¿no? Bueno, vamos a tener una actividad que ya está planteada pero no está mostrada. Primero van ustedes a avanzar un poco sobre el trabajo práctico número 1, y luego les voy a dar esta actividad. Es muy simple, es solo entregar un documento Word o ODT, digamos, en donde van a responder a 3 preguntas. ¿Cuál es la estructura académica en mi facultad regional? Para lo cual lo único que pueden llegar a tener que hacer, si no lo tienen, es un esquema o organigrama funcional de cómo está la estructura académica en cada facultad regional, y después
qué particularidades encuentro a la hora de toma de decisiones, ¿sí? Si es que ustedes conocen, digamos, cómo se toman las decisiones a nivel académico, una nueva carrera, una modificación, etcétera, en lo que respecta a lo académico. O sea, estamos hablando de estructura académica, lo que tenemos que responder es muy particular, muy breve. No tienen que hacer un documento de muchas hojas con un organigrama funcional de la estructura académica de la regional y decir cuáles son las particularidades a la hora de la toma de decisiones. Si hay un consejo departamental, que creo que en todas va a ser así, o si, por ejemplo, hay determinadas cuestiones que las decisiones se toman a otro nivel o a nivel de secretaría académica. Bueno, un poquito, yo creo que con un organigrama y 10 renglones tenemos esto respondido. Está un poco ver la estructura académica, si está departamentalizada, si el departamento es eficiente. Lo que podemos hacer es decir, bueno, para cada departamento cuántas carreras tiene. Podemos ver departamentos que tienen una sola carrera, si hay departamentos que comparten una carrera entre más de un departamento. Bueno, estas cuestiones pueden ser aclaradas, ¿sí? ¿Está? Entonces, esta actividad está explicada en el... dice tarea número 1, la siguiente actividad debe ser entregada individualmente por cada alumno, pero puede ser realizada en grupo de hasta 3 estudiantes. El archivo a subir en la actividad debe ser el mismo para todos los integrantes del grupo y deberá tener el siguiente nombre: tarea 1, apellido 1, apellido 2, apellido 3. Si hay un solo participante o 2 participantes, no va a llegar a 3 apellidos, obviamente. Y la extensión del documento, donde la extensión va a indicar el tipo de archivo, .doc, .docx, .pdf o .odt. Esto a mí me va a permitir identificar a los integrantes del grupo y hacer una sola vez la corrección del archivo, ¿sí? Entonces, esto se va a entregar acá, en donde pongo estructura académica de la Facultad Regional donde trabajo. Lo voy a disparar después de Semana Santa, ¿sí? Para que tengan, digamos, un tiempito para poder ir viendo el trabajo práctico número 1. Y esto va a ser una actividad posterior. ¿De acuerdo? Profe. ¿De acuerdo? Sí. Profe, o sea que esta actividad la tendríamos que entregar después del trabajo práctico número 1. Sí, va a terminar después del trabajo práctico número 1. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? No, bueno, no voy a empezar un tema nuevo, dejamos para el martes que viene. Espero que cualquiera sea su creencia, tengan una Semana Santa en paz, en familia, y si se van de vacaciones, bueno, que lo pasen muy lindo. Hasta el martes que viene. Hasta el martes. Gracias, hasta el martes. Gracias, igualmente. Gracias, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao, chao a todos. Chao.